Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial hoy. Tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, va a despertar esa curiosidad que tanto nos gusta alimentar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino mediático, y que finalmente tiene una respuesta, o al menos una parte de ella. Hablamos de la relación, o la supuesta ruptura entre dos de las estrellas más luminosas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Can Yaman, el galán que conquista corazones en todo el mundo, ha hablado por primera vez sobre qué pasó realmente con Demet Özdemir. Y créanme, las declaraciones prometen ser jugosas, reveladoras y, por qué no decirlo, un poquito agridulces. Así que si quieren saber los detalles de esta historia que ha mantenido a tantos en vilo, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. La expectativa alrededor de esta pareja ha sido altísima desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus. La química entre Can y Demet era palpable, casi eléctrica. Era de esas relaciones que nacen en la ficción y que los fans, con toda su ilusión, desean fervientemente que traspasen la pantalla. Y efectivamente parecía que lo hacían. Los vimos juntos cómplices y los rumores de romance se dispararon como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de fotos, de comentarios, y cada aparición conjunta era analizada al milímetro. Para muchos eran la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban tanto dentro como fuera del set, alimentaba la esperanza de que lo que veíamos en pantalla era un reflejo fiel de su conexión en la vida real. Los seguidores se volcaron en la creación de apodos cariñosos, montajes fotográficos y vaticinios sobre su futuro juntos, convirtiéndolos en un fenómeno fan digno de estudio. Sin embargo, como suele suceder en el complejo mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, o al menos, no cuentan toda la historia. Después de un tiempo de especulaciones, la noticia que muchos temían llegó: la pareja había roto. La noticia fue un mazazo para muchos seguidores, quienes no podían creer que esa conexión tan fuerte en pantalla no se tradujera en una relación duradera en la vida real. Y desde entonces el silencio ha sido el protagonista. Can y Demet, por su parte, han sido bastante discretos sobre los motivos de su separación. Han preferido mantener los detalles en privado, lo cual es totalmente comprensible, pero también ha alimentado aún más las preguntas y las teorías de los fans. ¿Qué salió mal? ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron diferencias irreconciliables? Las preguntas se acumulaban y la respuesta, hasta ahora, era esquiva. Cada pequeña pista, cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo, era analizado con lupa en busca de alguna revelación, pero la verdad parecía permanecer oculta tras un velo de discreción. Pero la espera ha terminado, o al menos, hemos dado un paso importante hacia la verdad. Can Yaman, en una de sus apariciones públicas más recientes, ha decidido romper el silencio. Y lo ha hecho nada más y nada menos que respondiendo a la pregunta que todos estábamos esperando: ¿qué pasó con Demet Özdemir? Sus palabras, aunque cautelosas, nos dan una visión más clara de lo que pudo haber ocurrido. Según lo que ha expresado Can, parece que la relación, si bien fue significativa y tuvo su momento, enfrentó dificultades inherentes al mundo en el que viven. Él ha mencionado, de forma general, que la vida de un actor, especialmente cuando alcanzas un nivel de fama internacional como el suyo, es increíblemente exigente. Los viajes constantes, los rodajes intensos, la falta de tiempo para dedicar a una relación, y la exposición constante a la opinión pública, son factores que sin duda, ponen a prueba cualquier vínculo sentimental. Can ha sugerido que a pesar del cariño y la conexión que existió, la intensidad de sus carreras y la falta de tiempo para cultivar la relación de una manera sana y sostenible jugaron un papel crucial en su ruptura. No ha entrado en detalles específicos sobre discusiones o terceros, sino que se ha enfocado en las presiones externas y las dificultades logísticas que implica mantener una relación cuando ambos están en la cima de sus carreras y sus vidas están marcadas por el trabajo y los viajes. Él ha dicho algo así como que a veces, por mucho que dos personas se quieran o tengan una conexión especial, el ritmo de vida y las circunstancias no permiten que esa relación florezca como debería. Es una forma muy madura de abordar el tema, reconociendo que no siempre se trata de culpas individuales, sino de un contexto complejo. En esencia, Can ha pintado un cuadro de dos pers.
Onas con agendas apretadas, atrapadas en el torbellino de sus carreras ascendentes, lo que dificultaba la construcción de una base sólida para su relación. Ha enfatizado la falta de tiempo como un enemigo silencioso de muchos romances en el mundo del entretenimiento, un obstáculo que, por más amor que exista, puede resultar insalvable. Lo interesante de sus declaraciones es que no hay reproches. No ha culpado a Demet ni se ha victimizado. Más bien ha transmitido una sensación de comprensión y aceptación de que, a veces, las cosas simplemente no funcionan por razones que escapan al control de las personas involucradas. Ha hablado de su etapa juntos como un capítulo importante de su vida, algo que valora, pero que por las circunstancias llegó a su fin. Es como si dijera, nos quisimos, lo intentamos, pero el torbellino de nuestras vidas profesionales nos superó. Esta perspectiva es valiosa porque nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las portadas de revistas y de los millones de seguidores, hay personas reales con vidas complicadas. Can Yaman, al no entrar en detalles escabrosos, demuestra una madurez y un respeto hacia su expareja, centrándose en la narrativa de circunstancias adversas más que en conflictos personales. Esta aproximación, lejos de ser evasiva, resulta ser más honesta y realista, reconociendo las exigencias inherentes a sus profesiones. Además, Can ha insinuado que la intensidad de la relación, quizás alimentada por la misma popularidad que generaron como pareja en Erkencikus, pudo haber ejercido una presión adicional. Cuando una relación se vuelve el foco de atención mediática y de miles de fans, esa energía externa puede ser tanto un impulso como una carga. Es posible que la presión por mantener una imagen de pareja perfecta, o la constante especulación sobre su relación, haya añadido una capa de estrés que, sumada a las exigencias de sus carreras, se volvió insostenible. Él no lo ha dicho explícitamente, pero se puede inferir que la falta de un espacio privado y de un respiro de la constante mirada pública fue un factor importante. La nube de atención constante, las cámaras siempre presentes y la necesidad de proyectar una imagen idílica pueden agotar incluso la relación más sólida. Es como vivir en una vitrina, donde cada gesto es observado y analizado. Por otro lado, es importante recordar que Demet Özdemir también ha sido bastante reservada al respecto. Aunque no ha ofrecido declaraciones tan directas como Can en esta ocasión, su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunas fuentes cercanas a ella han sugerido que la relación se volvió demasiado intensa y que ella necesitaba un poco más de estabilidad y tranquilidad, algo que la vorágine de la fama de Can, con sus proyectos internacionales y su creciente popularidad fuera de Turquía, dificultaba. Sin embargo, estos son solo especulaciones, y debemos ser cuidadosos de no atribuirle a Demet palabras o sentimientos que no ha expresado públicamente. Lo que sí está claro es que ambos han elegido tomar caminos separados, y es algo que debemos respetar. El silencio de Demet, mientras que para algunos es una confirmación de su necesidad de paz, para otros representa una falta de cierre. Sin embargo, es crucial recordar que la vida privada de las personas, especialmente en circunstancias tan expuestas, debe ser respetada. La verdad es que esta historia nos enseña mucho sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que, por muy fuerte que sea la conexión entre dos personas, el éxito profesional y la fama traen consigo un conjunto de desafíos únicos que pueden poner a prueba hasta el amor más sincero. La necesidad de viajar constantemente, de pasar largos periodos de tiempo separados, la constante exposición a la crítica y a los rumores, y la dificultad para mantener una vida privada normal son factores que pueden erosionar lentamente una relación. Las carreras de actores, especialmente a nivel internacional, son maratones, no sprints. Implican sacrificios personales enormes, y una relación sentimental estable se convierte en uno de los aspectos más difíciles de mantener. La distancia física y emocional se convierte en una constante, y el tiempo de calidad se vuelve un lujo escaso. Las palabras de Can Yaman, al no buscar culpables y al enfocarse en las circunstancias, nos invitan a una reflexión más profunda. Nos muestran que a veces las rupturas no son el resultado de un gran drama o de un error específico, sino de la incompatibilidad de las vidas que las personas están viviendo en ese momento. Es una lección sobre la importancia del tiempo, del espacio y de la compatibilidad de los estilos de vida, especialmente cuando se trata de carreras tan demandantes. La vida de un actor de renombre internacional es, por definición, una vida de constante movimiento y de prioridades profesionales que a menudo eclipsan las personales. El deseo de una vida más tranquila y predecible puede chocar frontalmente con las demandas de una carrera de éxito global. Sus declaraciones también reafirman la imagen de un Can Yaman más maduro y reflexivo.
Ha pasado de ser el galán impulsivo de la televisión a un hombre que parece tener una visión más clara de las complejidades de la vida y las relaciones. Es un paso adelante en su comunicación con sus fans, quienes han estado ansiosos por obtener alguna respuesta, y es un gesto de respeto hacia la persona que fue su pareja. Esta apertura, tras un periodo de hermetismo, demuestra un crecimiento personal y una voluntad de compartir su perspectiva de manera constructiva. Ha evolucionado de ser una figura pública envuelta en el misterio a alguien que con cautela comparte su verdad, humanizando aún más su figura ante sus seguidores. En resumen, Can Yaman ha hablado, y aunque no nos ha revelado un secreto bomba o un escándalo, sí nos ha dado una explicación coherente y madura sobre la ruptura con Demet Özdemir. Ha apuntado a las exigencias de sus carreras, a la intensidad de sus vidas y a la falta de tiempo como los principales obstáculos que enfrentaron. No hay reproches, solo una aceptación de que a veces, las circunstancias no permiten que las cosas funcionen, por mucho que haya cariño. Es una historia que sin duda nos deja pensando y que esperamos, sirva para entender mejor las complejidades del amor en el ojo del huracán mediático. La conversación de Can Yaman con la prensa no ha sido un simple desahogo, sino un acto de reconciliación con su pasado y una forma de ofrecer una versión más completa y empática de su historia. Ha desmantelado las teorías conspirativas con una dosis de realidad, recordándonos que detrás del glamour, existen personas con vidas complejas y decisiones difíciles. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre las recientes declaraciones de Can Yaman. Espero que hayan encontrado esta información interesante y esclarecedora. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las presiones de la fama son realmente tan insuperables para las relaciones? ¿Qué consejos le darían a una pareja que enfrenta desafíos similares? Dejen sus comentarios aquí abajo que los leeré con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo que subimos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!